Que lo que queríamos era precisamente garantizar que todas las personas tuviesen derecho al espacio público. Lo que a mí me molesta profundamente y de algún proceso de transformación urbana que yo he conocido es que se utilice la participación como una excusa para no hacer nada. Porque no hay consenso, porque no hay unanimidad, porque hay quejas, porque esto no me conviene en este momento del mandato. Las ciudades se cambian con políticas públicas. Y las políticas públicas tienen nombres y apellidos y dependiendo de quién las haga, van hacia un extremo o van hacia otro. Nuestra estrategia de comunicación fue hacer las cosas y que se viesen, ¿no? Grandes cambios a principio de mandato y que se vea. Para llevar a cabo una transformación como la de la ciudad de Pontevedra, no solo hace falta una visión política o técnica, es necesario abordar muchos otros ámbitos como la participación, la comunicación, el papel de la cultura. En esta entrevista hablamos con Anabel Gulías, concejala de Pontevedra desde 2015 y responsable del área de promoción de igualdad, bienestar, salud y economía. Hablaremos de cómo hacer una ciudad para todas las personas. Cómo han conseguido que Pontevedra sea una ciudad amable para personas mayores y niños, pero también qué herramientas de comunicación y participación emplearon para conseguir estos resultados. Pues un elemento que nos gusta mucho de la ciudad de Pontevedra es cómo habéis estado trabajando, ¿no?, la transformación del espacio público, sobre todo enfocado al derecho, ¿no?, a ese espacio público equitativo y saludable, que además es mediador de otro tipo de derechos. Y para eso tenemos la enorme suerte de hablar con Anabel Gulías, que es concejala de Pontevedra, del área de igualdad, bienestar, salud y economía, y que le agradecemos mucho que nos haya recibido y que podamos hablar con ella de todos estos temas. Y bueno, en primer lugar, preguntarte, pues bueno, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Anabel Gulías? ¡Qué difícil! Nada, en primer lugar, nada, agradeceros que estéis en Pontevedra. Para nosotros es muy importante y yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de hablar de mi ciudad en cualquier foro, que la gente venga a verlo y a comprobarlo y a sentir la ciudad, a escucharla, a verla, a acariciarla. Y es muy importante que vosotros, que os dedicáis a la movilidad, pues conozcáis in situ toda la experiencia de Pontevedra. Es difícil definirse a una misma, ¿no?, sin quedar demasiado presuntuosa o demás, así que creo que es una respuesta que aún estoy tratando de encontrar para mí misma, pero en este momento soy o estoy de responsable pública en la ciudad en la que crecí, en la que vivo, en la que escogí quedarme para criar a mi hijo, y haciendo, yo creo que lo que buenamente puedo por mejorar la vida de las personas. Yo soy politóloga, estudié ciencias políticas por vocación y siempre concebí la política e incluso mi militancia política en el BNG como una herramienta para cambiar las cosas que no me gustaban y construir una sociedad mejor. Así que poder hacerlo en mi ciudad y sumarme a un proyecto que es transformador, para mí es un aprendizaje continuo. Este derecho al espacio público que comentábamos al principio, ¿no?, y que es mediador también de otro tipo de derechos, un poco ¿qué nos quieres decir sobre esto y en relación a Pontevedra? Cada una de nosotras del equipo de gobierno, cuando hablamos de la experiencia de Pontevedra, lo hacemos desde perspectivas diferentes, ¿no? Y para mí una de las perspectivas fundamentales o una de las ideas principales, como os he dicho, es mi especialización académica y la idea de que la política transforma todo. Y normalmente los procesos de transformación urbana se reducen al ámbito de la movilidad, al ámbito urbanístico, a perspectivas más aisladas, ¿no? Cuando yo creo que cuando se transforma el espacio público estamos actuando sobre muchísimos derechos sociales y lo estamos haciendo con ideología. Los espacios no son neutros y las decisiones políticas que se toman para crear un espacio, crear otro, no son arbitrarias, depende también de dónde te coloques y de lo que quieras hacer. Así que una de las cuestiones básicas para Pontevedra era trabajar teniendo en cuenta que estábamos mejorando el espacio público para todas las personas, y eso era una declaración de intención. Y que lo que queríamos era precisamente garantizar que todas las personas tuviesen derecho al espacio público y trabajar en esto como un derecho más, como un derecho.
Y esa perspectiva es la que hace que la transformación urbana de Pontevedra sea tan transversal, que podamos hablar de accesibilidad, de feminismo, de cultura, de muchísimas cosas, de seguridad, de autonomía de los niños y de las niñas, que serían impensables si lo hubiésemos trabajado solo desde una perspectiva. Y yo siempre utilizo una frase de Jan Gehl, ¿no? Que él en una de sus obras decía que cuando se mejoraban los espacios públicos aumentaban las interacciones sociales, y es así. Cuando tú creas una ciudad que es un espacio público trabajado para que esto pase, la calidad humana, la calidad urbana, la calidad de lo que aquí pasa es superior. Y cuando hablamos de por qué es especial Pontevedra, creo que es por ese tratamiento, ¿no? Directo de decir, oiga, las ciudades se cambian con políticas públicas, y las políticas públicas tienen nombres y apellidos, y dependiendo de quién las haga, van hacia un extremo o van hacia otro, y son las personas las que tienen que decidir qué ciudad quieren. Sí, efectivamente, ¿no? Durante todo el siglo XX se han hecho una serie de transformaciones que, de hecho, han provocado muchas desigualdades en diferentes colectivos, y vosotros, precisamente, vuestro proyecto, ¿no? Ha querido atajar estas desigualdades. ¿Podéis comentarnos un poco cómo habéis trabajado, ¿no? En este caso, con los niños, las niñas, los adolescentes, las personas más mayores, y también de forma específica, ¿no? Todo lo relacionado con la perspectiva de género? Siempre importante, como digo, mantener esa transversalidad, ¿no? Y hay yo creo que un componente en todo esto que es escuchar, ¿no? Escuchar, recoger las impresiones de todo el mundo para poder ir elaborando, confeccionando pues tu hoja de ruta, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que siempre digo, esto no es una cuestión neutra. Cuando tú planteas determinadas actuaciones, hay gente a la que no les gustan, y no puedes pretender una falsa unanimidad, ¿no? Tú tienes que seguir avanzando con lo que tú dijiste y con lo que es tu propuesta. Y a este respecto, yo creo que la política alrededor del urbanismo y del feminismo es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros la trabajamos en 3 dimensiones, desde el diseño urbano, ¿no? Cuál es la necesidad de iluminar esos espacios, de quitarles artificios, de que puedas trabajar en itinerarios seguros para todas al final, intentar trabajar en esa mejora de refuerzo de esos puntos de encuentro, porque donde hay gente es menos probable que pase pues, ninguna agresión ni ningún conflicto. Lo trabajamos desde el punto de vista desde la movilidad, ¿no? Porque hay muchísimo escrito sobre movilidad, y por fin se habla de una movilidad feminista, porque las ciudades durante años estaban diseñadas para que, oh sorpresa, una persona que utilizaba el coche para desplazarse de su casa al trabajo, que era una movilidad que estaba vinculada sobre todo con los hombres, y la movilidad de los cuidados, de las pequeñas paradas, pues precisamente por el patriarcado y por la estructura, está más pensada en nosotras. Entonces, si facilitamos una movilidad equitativa, igualitaria, pues estamos fomentando, ¿no? Esos cambios de usos. Y por último, desde una perspectiva simbólica, ¿no? Y ahí enlazo con lo que estaba contando al principio. Nosotros tuvimos que tomar decisiones. Por ejemplo, tener un criterio de feminización del callejero urbano es una decisión política. Hay gente a la que le gusta y hay gente que no. Lo hablas, lo trabajas. Nosotros tenemos una comisión de la memoria en la que tomamos este criterio, lo hablamos con expertas, y de ahí salió esta decisión, ¿no? Que yo creo que tiene un punto de inflexión claro cuando nosotros le quitamos la calle al emérito, al Borbón, y se la ponemos a una ilustre pensadora galeguista, Virginia Pereira Renda. Y es una decisión que está visibilizando el papel de una mujer que estuvo invisibilizada durante años, también en el diseño urbano. Con los niños y con las niñas, pues nosotros con una empresa de aquí local que se llama Taller Abierto, rediseñamos junto con el alumnado de Barcelos un espacio que ahora se convirtió en el patio del colegio, ¿no?
con las personas pues, de más edad, escuchándolas, viendo, ¿no? Parándonos un momento, ¿no? Es lo que os decía, cuando visitáis la ciudad yo creo que la puedes vivir, ¿no? Con los 5 sentidos y os daréis cuenta de la cantidad de gente mayor que hay en Pontevedra o de la cantidad de gente con movilidad reducida que en Pontevedra está cómoda y segura. Yo creo que eso es como se tiene que trabajar la movilidad y sobre todo tomando, insisto, ¿no? Para mí es muy importante, decisiones que no son neutras. Lo has mencionado hace un momento, la importancia, ¿no? También de estos procesos de escucha, ¿no? Con la ciudadanía. Y un poco cómo habéis trabajado, ¿no? Todo el ámbito de la participación ciudadana, qué mecanismos habéis activado, cómo habéis trabajado también, ¿no? Estas diferentes aportaciones, porque bueno, como todos sabemos, ¿no? La participación a veces puede incluso ser motivo de un poco de maquillaje, ¿no? De decisiones ya tomadas, pero me da la impresión que por lo que explicas, ¿no? Estos espacios de escucha suelen ser de calidad y sí que es un elemento fundamental, ¿no? para vosotros. Para mí es importante colocar los elementos contextualizados en la toma de decisiones. Es decir, la participación ciudadana es imprescindible, pero para mí hay una pregunta previa. ¿Estamos preparadas como sociedades para participar? ¿Nos han enseñado a participar? Nos han enseñado a tomar decisiones colectivas, porque mi experiencia es que cuando normalmente algún compañero, compañera o yo misma, ¿no? Nos reunimos con un grupo de vecinos o de vecinas, pues preocupados, ¿no? por su calle, por cómo va a quedar, como tal, todas, ¿no? tenemos en exceso, ¿no? El pensamiento de cómo va a quedar mi casa, cómo va a quedar, y no un pensamiento más colectivo. Y yo creo que la participación es una asignatura pendiente que tenemos que aprender a tomar desde bien pequeñitos, enseñarnos a participar en procesos asamblearios. Yo estoy en una organización política asamblearia y sé lo complicado que es, sobre todo cuando no hay dimensión colectiva. Entonces, a mí me gustaría resaltar que los procesos participativos en este momento están demasiado manoseados, sin llegar al fondo de la cuestión. En nuestro caso lo que hacemos es enseñar el proyecto, un proyecto que ya hemos elaborado, porque, insisto, somos una fuerza política con unas ideas que creemos en esto y cuando diseñamos el espacio lo hacemos con esas condiciones. Lo exponemos y escuchamos sin miedo. Pero hay veces que no estamos de acuerdo con la opinión de uno o de otra. Puede pasar, porque como digo, hay gente que tiene un modelo urbano diferente y no pasa absolutamente nada, porque afortunadamente cada 4 años los ciudadanos te colocan en el lugar que te corresponde. Lo que a mí me molesta profundamente y de algún proceso de transformación urbana que yo he conocido es que se utilice la participación como una excusa para no hacer nada, porque no hay consenso, porque no hay unanimidad, porque hay quejas, porque esto no me conviene en este momento del mandato. Y digamos que es un proceso no participativo. A nosotros nos han llamado, y a mí, al alcalde, bueno, particularmente, porque es la persona que encabeza todo este proyecto, autoritario y demás. ¿Vale? Porque tomábamos decisiones. Y yo creo que nosotros tenemos el deber de, fíjate, de cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. Nosotros no engañamos, ¿no? En el programa del 99 pues iba la peatonalización del casco histórico. Lo habíamos hablado con asociación de comerciantes y en ese momento hubo protestas. Si en ese momento, utilizando la participación y demás, hubiésemos dicho, bueno, no hay consenso, no lo hacemos, Pontevedra hoy no sería una referencia mundial. Entonces, hay que tener en cuenta las opiniones de todo el mundo, por supuesto, pero también ser consecuentes con lo que tú prometes y con lo que tú vas a hacer, y escuchando a todo el mundo y no dejarnos llevar. Y luego creo que tenemos una asignatura pendiente y en ese aspecto nosotros estamos trabajando en Pontevedra con el Laboratorio de la Infancia, con los consejos municipales, con las reuniones que hacemos cuando nos reunimos con los vecinos y con las vecinas, en escuchar a todo el mundo.
nos podemos equivocar. Y a mí hay una cosa que, bueno, habéis estado con el alcalde tiene un carisma especial, pero nosotros el alcalde a los concejales, a las concejalas nos dice, aquí hay maleta lista, porque en 4 años nosotros revalidamos, ¿no? O sea, nosotros aquí no estamos fijas. Entonces, bueno, pues a lo mejor un día la ciudadanía de Pontevedra decide que quiere otro proyecto de ciudad y nosotros no vamos a cambiar lo que somos por agradar en un momento. Y creo que eso, si eso no fuese así, yo estoy segura que yo particularmente y todas mis compañeras y mis compañeros no estaríamos aquí. Y bueno, de la mano de la participación va la comunicación y también el cambio cultural, ¿no? Que también mencionabas. Desde tu percepción, ¿crees que ha cambiado también la cultura política ¿no? de la sociedad pontevedresa? ¿Habéis contribuido también, ¿no? a ese cambio de visión, de valores? Yo creo que humildemente sí, pero lo han hecho la vecinanza, los vecinos y las vecinas solos. Cuando te preguntan, ¿cómo es posible que llevéis 27 años en el gobierno con el mismo alcalde? Bueno, porque la gente no es tonta y se vive mejor. Entonces, pues es obvio, ¿no? lo que quieres. Es difícil que en Pontevedra, en estas zonas de coexistencia de tráficos, ¿no? que es curioso, porque cuando dicen en Pontevedra la ciudad de coches, no es cierto. Vosotros habéis estado en esta calle, en Michelena, donde estamos ahora mismo, en la que conviven la carga y descarga, los automóviles de vecinos, la gente en bicicleta, la gente andando. Y no se escucha un bocinazo, los coches van detrás de las personas. Si os asomáis a la avenida de Uruguay, avenida de Buenos Aires, donde está el mercado municipal, ahí hay 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta. Los coches van despacio, van a 30. Es el cambio, ¿no? de pasar a vivir en una ciudad tranquila, donde la prioridad está en las personas, ¿no? Los coches que salen de un garaje de una calle del centro saben que se pueden encontrar con cualquier cosa, con cualquier programación, y eso hace que vayan prevenidas y prevenidos, y que la ciudad se viva de otra forma, ¿no? Que la ciudad esté tranquila. Y creo que eso fue un cambio en el paradigma. Y, hombre, todo es susceptible de volver atrás, porque, como dice Ana Luisa Amaral, las conquistas no son irreversibles, ¿no? Sino que se pelean todos los días. El derecho al espacio urbano y al espacio público hay que pelearlo todos los días, pero yo creo que ya hay una conciencia en Pontevedra de vivir tranquilas. ¿Y puedes mencionar alguna estrategia de comunicación, alguna herramienta que hayáis impulsado, que habéis trabajado? Hay gente que dice que lo hicimos muy bien a nivel comunicativo. Yo creo que vino dado. O sea, aquí, sobre todo en los primeros años, a partir del 99, se centró en hacer política, en intentar hacerlo, y de repente, pues, a través de una persona, yo creo que fue fundamental en la comunicación, que fue Antón Prieto, que fue el creador del Metro Minuto, que dio tantas vueltas, pues él creó, ¿no? ese soporte comunicativo para explicar un poquito la filosofía. Pero no se hizo como vamos a vender esto, sino que, oye, vamos a trabajarlo y demás. Lo premiaron y a partir de ahí pues, se fue sucediendo una serie de acontecimientos que yo creo que ni en el mejor de los sueños que teníamos al principio se pudo completar, ¿no? Pues llegan los premios de la ONU, de Bloomberg y tal. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos hablando y eso generó una estrategia de comunicación, pero muy posterior, ¿no? Yo creo que en el 2015 se crea el área de promoción de la ciudad, que es el área que llevo yo desde entonces, y es cuando entendemos que todo esto tiene un poder comunicativo y un poder de comunicación estratégica muy potente, y lo vamos pues aprovechando y trabajando. Pero creo que nuestra estrategia de comunicación fue hacer las cosas y que se viesen, ¿no? Y cuando a veces nos invita a alguna formación política interesada en un poquito más el proceso, ¿no? de cómo lo hicimos y cómo tal, nosotros siempre decimos grandes cambios a principio de mandato y que se vea.
Actuaciones centrales, sin miedo, si hay polémica, pues es lo que hay, con seguridad, al principio, que se vea, es la mejor tarjeta de comunicación, que se vea lo que haces. Hacerlo con mucho cuidado, con mucho mimo, con toda la participación posible, pero hacerlo. Y yo creo que la comunicación, nosotros y creo que hay gente que se equivoca y lo hace al revés. Vamos a hacer procesos participativos para hablar y lo comunicamos y esto va a ser la estrategia 30, 40, 45, 50, 60, 70, ya no sabes en qué año estás y no funciona porque estás creando muchísimos contrastes y la gente no tiene sobre lo que ver, sobre lo opinar. Y creo que la estrategia de comunicación debe ser en el primer momento central y sobre todo visibilizar lo que somos capaces de hacer en las ciudades. Y respecto al cambio cultural, ¿no? También, ¿qué opinas respecto a cómo los vecinos, las vecinas, ¿no? de Pontevedra han ido asumiendo, ¿no? También pues, estos cambios en la mejora, ¿no? de la movilidad, en la mejora del espacio urbano? ¿Cómo crees que eso les está influyendo, les ha influido? Claro, como podéis observar y como lo sabéis por las charlas que he podido dar con vosotros, yo soy una pontevedresa orgullosísima, ¿vale? Entonces, para mí, todo lo mejor pasa por Pontevedra. Entonces, me temo que no soy muy objetiva en esto, pero sí creo que los vecinos y las vecinas aquí son diferentes. Son diferentes, ¿no? Porque, claro, llevamos un proceso urbano desde 1999, cuando no se hablaba de nada de esto, que ya nos van como dando ganas de más, es decir, ya tenemos un estándar de calidad muy alto. Cuando aquí se hace una obra que en otros sitios sería pues impresionante, aquí es, bueno, a ver cómo lo hacen, ¿no? O sea, ya hay un estándar de calidad y creo que la ciudad asumió eso como suyo, como propio, y es que realmente lo es decir, si la transformación urbana es un éxito es porque las personas se apropiaron de la ciudad, porque tú programas en esta ciudad y pones sillas en la ferrería, en la plaza de ferrería, y sin saber el espectáculo están llenas. Y es así, y tú caminas casi a cualquier hora del día y las calles están llenas de vida y la gente se para y tú puedes pasarte por el centro y encuentras a alguien. Yo creo que el secreto y el cambio y el éxito de todo esto es cómo los vecinos y las vecinas se apropiaron de la ciudad. Hay un artículo de Sara Vila en el Diario de Pontevedra que dice que en Pontevedra todas somos urbanistas, porque todos os hablamos de plataformas únicas, de badenes, de la necesaria rotonda para eliminar los semáforos, y son conocimientos que yo no lo sé, pero creo que a lo mejor en otras partes del Estado no hay. Aquí, claro, estuvimos mallando, no sé si se dice así en español, para explicar lo necesario que son los reductores de velocidad, para trabajar sobre la accesibilidad. Entonces tú vas con tu carrito, ¿no? Y tú te desplazas fuera de Pontevedra, te vas a alguna ciudad de aquí, te vuelves loco por el ruido, Claro, y que nos queda mucho que hacer, sí, y como digo, claro, la exigencia es tan alta con esta gente que ya, o sea, sabe de cualquier mecanismo de plataforma única, y aquí sí, y aquí no, y aquí mejor no combinar los tráficos, y aquí mejor segregarlos, que dices tú, mi madre. Y yo a veces me sorprendo y aprendo día a día de propuestas que te hacen llegar. Pues bueno, un poco como dices, el listón está muy alto y ¿qué retos, ¿no? apuntáis para los próximos años, ¿no? Teniendo en cuenta... Mogollón. Es que no acaba. Y realmente yo creo que todo esto de lo que os hablo y entender de esta forma la política, entender las responsabilidades públicas, hace que cada día estés más ilusionada, ¿no? Y aunque hay días muy frenéticos y que dices, pues todos tenemos nuestros momentos de decir, bueno, ya, lo que viene siempre queda, ¿no? Cómo va a ser, cómo lo vamos a hacer, qué complicaciones. Por ejemplo, estamos con un proceso de renaturalización o devolverle al río Dos Gafos su espacio natural, que va a transformar una parte de la ciudad. Estamos construyendo de los parques urbanos, supongo que el más grande, eso lo sabe el alcalde con las cifras, en el barrio de Aparda, que es un barrio que está teniendo muchísimo potencial de crecimiento. Vamos a crear también una plaza urbana muy grande en Monteporreiro con un equipamiento
deportivo y yo creo que esos proyectos son retos y esto nunca acaba, porque lo bueno de tener así la ciudad es que la ciudad crece y a medida que la ciudad crece hay más demandas, hay más retos, hay nuevos proyectos. Entonces, seguir trabajando con esta perspectiva te hace que todo sea maravilloso, ¿no? Y luego, si nos vamos a otros proyectos más sectoriales o que llevo yo, ¿no? Pues esta transformación urbana te permite, ¿no?, trabajar con grandes eventos desde diferentes perspectivas. Pues vamos a volver a tener unas series mundiales de triatlón, vamos a tener una Copa del Mundo de natación artística, tuvimos la edición de los premios Feroz y al final tú miras y dices, somos una ciudad en el noroeste del estado de 84.000 habitantes y somos capaces de hacer todo eso porque confiamos en nuestras propias capacidades, porque tenemos, esto siempre lo dice el alcalde y a mí me gusta, ¿no? Si hay un rumbo cierto, cualquier viento es favorable y creo que eso es lo que marca la diferencia y lo que nos hace trabajar con más ganas, pues todos estos proyectos que están ahora abiertos y que parece que nunca acaban. Pues bueno, no sé si quieres hablar de algún tema que no haya salido y te parezca interesante. Simplemente daros las gracias por hablar de estas cuestiones, por hacerlo desde esas perspectivas tan diferentes y tan necesarias y por tener una escuela, porque creo que queda mucho por aprender colectivamente de todas estas cuestiones que en definitiva lo que consiguen es tener espacios más vivibles y eso no debería ser raro, sino que debería ser habitual, así que mil gracias. Gracias a ti, Anabel, ha sido un placer y tenemos muchas ganas además que volváis a participar en la Escuela de Movilidad Sostenible y esperamos que sea muy pronto. A vos, muchas gracias. Gracias. La transformación de Pontevedra demuestra que las ciudades no cambian por casualidad. Requiere de decisiones políticas, una visión clara y una participación ciudadana que ayude a mejorar los proyectos en lugar de servir como excusa para no actuar. Anabel Gulías es profesora en el posgrado Herramientas para innovar en movilidad sostenible, donde aborda cuestiones como la gobernanza, la participación ciudadana, la toma de decisiones y la gestión de conflictos en los procesos de transformación urbana. En nuestro canal encontrarás un reportaje completo sobre el modelo de Pontevedra y más entrevistas a otros responsables políticos y técnicos de esta transformación. Y nos encantaría leerte en comentarios qué te ha parecido.